En ese caso, yo soy una persona que no me gustan las injusticias. Platico una anécdota. En una ocasión, por cuestiones del sol, no vi que venía un motociclista, un señor, y fue como las caricaturas. Nomás le cuento, chocó y se cayó. No hubo lesiones ni nada, pero fui y lo ayudé al hospital y todo bien. Entonces, no soy una persona, ya precisamente esto que está pasando, ya me pasó una vez en la realidad, y sí me tocó una persona así. Y arreglo antes de que vengan los tránsitos porque fue rápido. Muy bien, comenta usted que esto ya le sucedió, por lo tanto ya tiene cierta experiencia en la cuestión de los choques, etcétera, y a lo mejor desconocemos porque no dijo cómo lo solucionó, pero yo reitero o reformulo: si el vehículo hubiera sido suyo, el que sufrió el daño, ¿en cuánto lo valoraría usted? Yo hubiera visto la condición del golpe, y si no se requiere que se perjudique a la otra persona, hay que dar el asunto. O sea, si es un tallón que se puede quitar con una pulida y yo lo puedo hacer, estamos en paz. En ese momento en que sucedió el percance, ¿propuso usted algo de esto? No lo propuso. Okay. Entonces, si no lo propuso, usted es consciente de que hay consecuencias posteriores, como a lo mejor probablemente la denuncia que no se presentó y el procedimiento jurisdiccional penal, que es, vuelvo a lo mismo, o cualquier procedimiento jurisdiccional cansado, caro, latoso, burocrático. ¿Qué propone usted para la solución de este problema? Porque se está requiriendo una cantidad. ¿Qué propone usted? Que se haga una valoración justa en cuanto al golpe que me corresponde. Solo eso. Pero hace 2 años que sí sucedió. Pues porque no estaba usted. Bueno, por ahí va más o menos, ¿verdad? Muy bien, vamos a darles un aplauso. En la mediación, el profesional tiene un papel neutral. ¿Qué quiere decir que tiene un papel neutral? Que no está del lado de ninguna de las partes, ¿sí? Las personas que lleguen a la mediación tienen un problema entre ellos, y el mediador, su papel aquí no es darle la razón a ninguno, es buscar una solución para ambas partes, ¿sí? En este caso, lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí? En el caso que estamos viendo aquí representado, el papel del mediador es buscar, a ver, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Sí? Y efectivamente, cuando se inicia un proceso de mediación, se van poniendo las reglas, ¿sí? Porque si dejamos que todos hablen al mismo tiempo, ¿qué creen que sucede? No vamos a llegar a acuerdos, ¿sí? Y aquí el punto principal de la mediación es que las dos partes lleguen a un acuerdo mutuo, ¿sí? Y esto puede tomar varias sesiones, ¿sí? Imaginen ahorita que dice, ya le cambiaron el nombre a Pedro, pero lo que dice aquí José, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en pagar, pero lo que sea justo. Y entonces se van tomando acuerdos para siguientes sesiones que nos lleven al acuerdo final. Por ejemplo, pudo haber dicho René, bueno, ¿le parece si hacemos la valoración del choque original, porque ya pasaron 2 años, para saber cuál ha sido, pero tiene que considerar, señor José, que además hay un costo por la pensión del tiempo que se ha tardado? Es decir, tiene que empezar a comprender que ya no es solo el costo del choque, sino que este tiempo que han dejado pasar el licenciado, porque no estaba usted y no supo qué hacer en ese momento, ¿sí? Este tiempo ha generado un costo diferente al que fue el costo original, ¿sí? Entonces, ahí en la sesión se tiene que empezar a ver en ambas partes cuál puede ser la cantidad que pueden acordar pagar, ¿sí? En la que ambas estén de acuerdo, porque si se fijan, el señor José nunca ha dicho yo no voy a pagar, ni quiero pagar, ni reconozco el choque, ¿verdad? Él dice, sí, reconozco, le pegué
decir, en la mediación se busca que ambas partes comprendan la posición del otro, ¿sí? Porque eso es lo que nos facilita llegar a los acuerdos, ¿sí? La mediación es un modo eficaz, económico, rápido, ya nos dijo ahorita René, ¿sí? De poder llegar a los acuerdos, ¿sí? La mediación es un procedimiento que puede darle rapidez a muchos acuerdos que probablemente por una vía jurídica, ¿correcto? Por una jurisdiccional, es decir, en lugar de decir lo voy a demandar porque no me pagan, que me va a salir más caro estar dando vueltas al juzgado, la burocracia de ahora ya se atravesaron las vacaciones, ya se fue el paso a no sé cuándo, y luego que José ya se defendió porque entonces también metió abogado, ¿verdad? Y entonces ahora allá andan los dos abogados haciendo el plazo más amplio. La mediación es un proceso donde nos vemos cara a cara y donde el intermediario, es decir, el mediador, es una posición neutral que nos permite poder llegar a un acuerdo donde ambas partes estemos conformes, o sea, es un ganar-ganar, ¿sí? Además, estos acuerdos son formalizados en un contrato, ¿sí? Es decir, no es nada más de palabra, está bien, entonces así le hacemos, no, se formalizan en un contrato en donde ambos firmamos que estamos de acuerdo, ¿sí? Centro Estatal de Justicia Alternativa está ubicado por calle Hidalgo, número, está entre 20 de noviembre y 5 de febrero, ¿sí? Dando vuelta en 5 de febrero hacia 20, como si fuéramos a San Agustín, ¿verdad? Ahí a media cuadrita, ahí está el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Nada más brevemente, ¿Sí? preguntarle al licenciado ¿Sí? si es correcto. A mí me pasó en una ocasión un incidente similar y inmediatamente se presentó un oficial de tránsito y él pues de inmediato se arregla si ustedes mismos, ¿sí? Sí es lo correcto. Pero en ese momento, O sea, en ese momento no fue atropellamiento ni nada, fue solo un alcance, por decirlo. Entonces se presenta el oficial y dice, pueden arreglarse aquí y si no se arreglan entonces tienen la grúa, se llevan, entonces ahí las partes, en este caso del personal, la otra persona nos arreglamos, como bien lo mencionó doctora, se hace un documento, yo me comprometo a pagar por tanto que se valore en tal taller y que quede exactamente el vehículo que estaba a su debida situación. Bueno, Así se arregló en esa ocasión, por eso digamos que no es como tal un proceso de mediación, pero sí hay un acuerdo entre las partes con aquí, digamos que el mediador, sin demeritar, pero es el agente de tránsito que dice, bueno, no se vayan a un asunto ya que va a salir más caro por grúas, etcétera, aquí arréglense aquí, que no se haga conflicto, ¿sí? Entonces, el centro, cualquiera de nosotros, desde nuestras instituciones, a nuestros conocidos, podemos invitar, derivar a quienes sabemos que tienen un conflicto, y fíjense bien, pueden ser conflictos de cualquier naturaleza, es decir, incluso pensión alimenticia, por ejemplo, ¿sí? Cuidado de los niños, o sea, incluso situaciones familiares que a veces creemos que solamente con un juicio se pueden arreglar, también aquí se pueden arreglar. Si yo tengo un conflicto, voy y solicito el servicio, ahí me hacen una entrevista, me dicen con quién es el conflicto, dónde lo localizo, ¿sí? Y el centro se encarga de citar a la otra parte para podernos sentar. ¿Se fijaron las posiciones, cómo los ubico? Porque hay una controversia, es ambas partes, ¿sí? ¿Y dónde se ubicó él? ¿Sí? En medio, ¿sí? En esta posición. La situación es de ustedes, porque también el mediador en un proceso de mediación también permite que pueda haber conversación del mediador con una parte, pero también entre las partes. Aquí la comunicación es muy importante, ¿sí? Porque también esto permite que fluya la comunicación entre ellos, ¿sí? Entonces, la mediación es un procedimiento no obligatorio, ¿sí? Si a mí me llega una invitación, Ana Lilia Flores, presentes a un proceso, yo estoy en la decisión de asistir o de no asistir. Nada me obliga a estar en un proceso de mediación. Por supuesto
decir, en un juzgado, ¿verdad? Le va a decir al señor José, le va a pagar y tiene tanto tiempo para pagar, o incluso lo puede mandar detener hasta que pague. Sí, es decir, una orden de un juez es, ahora sí que ahí no hay la voluntad de las partes, ¿verdad? Ahí es la decisión del juez de tomar la decisión del caso, ¿sí? ¿Cuál sería la función del mediador? Buscar los acuerdos, ¿sí? Aquí básicamente es que las dos partes se comuniquen de tal manera que puedan llegar a un acuerdo, ¿sí? A lo mejor el señor José dijo, estoy de acuerdo con los 50,000 pesos porque efectivamente el carga del año estaba nuevecita, la tecnología de los vehículos de ahora pues hasta me está saliendo barato, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo con la cantidad, pero no la tengo, le puedo pagar en estas partes o de esta manera. Y el Señor Jesús pudo haber dicho, estoy de acuerdo en que me pague así, o no, sabe que no puedo en esas condiciones porque yo necesito esto, ¿sí? Pero esos son acuerdos entre las partes, ¿sí? El procedimiento. Aquí en el procedimiento, bueno, ya lo vimos en esta primera, esa sería la primera sesión de mediación, ¿sí? A partir de esta primera sesión en donde ambas partes dicen, yo le estoy mandando citar porque tengo este problema con ella, con él, y yo necesito que se resuelva así, así, así. ¿Se fijaron cómo el mediador dijo, oiga, pero no me ha dicho ni qué me reclama, ni qué cantidad, ni con quién, ni, ¿sí? El mediador no puede decir, yo tengo esto, ahora sí que tengo otros datos, ¿verdad? No, ¿sí? Ahí lo que las partes hablan es responsabilidad de las partes. Y lo que se habla ahí es confidencial, ¿sí? Está protegido igual que cualquier proceso de terapia, ¿sí? Por estos espacios libres en donde la persona puede expresarse abiertamente, ¿sí? Entonces, en este proceso de mediación, las personas dicen la información que consideren necesaria para llegar al acuerdo, ¿sí? A lo mejor el señor José pudo haber dicho, es que sabe que tengo 2 años sin trabajo. Desde ese choque yo también me la he traído de malas y no he podido. Esa es información que él pudo o no pudo compartir, ¿sí? Ellos están en la posición de decir que sin información brindar, siempre en el afán de llegar al acuerdo, ¿sí? Esa es la intención aquí, ¿sí? Es decir, no puede decidir el mediador, decir, es tuya, como si fuera juez. No es el papel del mediador, ¿sí? Aquí lo que siempre vamos a buscar son acuerdos entre las partes, ¿sí? Y sobre todo conocer esta herramienta porque hay un centro especializado en nuestro estado, en nuestra ciudad, que justamente nos da este servicio de manera gratuita, ¿sí? ¿Qué más características? Imparcial, ¿sí? Neutral, ¿sí? Y que ahí podemos llevar el caso o el conflicto, incluso alguien que nos debe dinero, ¿sí? Que ya no haya ni cómo cobrarle porque hasta se me esconde, ya generó problemas en casa, en lugar de poner una demanda para que le pague ese dinero, entonces vamos a el centro de mediación, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Aquí, si se acuerdan lo que nos decían en el principio, aquí es con la voluntad de las partes, ¿sí? Si una de las partes no quiere llegar a un acuerdo, ¿será posible la mediación? ¿Por qué no habla? Porque no se le puede obligar. Porque no es un proceso obligatorio, ¿sí? Es un proceso voluntario, ¿sí? Para llegar a este acuerdo. Si yo no tengo voluntad de arreglarme, entonces el proceso de mediación no va a ser posible de esa manera, ¿sí? Vemos desde la filosofía cuando tenemos estos grandes pensadores en las plazas, dando sus grandes discursos, esta situación donde decían ¿por qué el hombre es hombre? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué las cosas se llaman de tal manera, etcétera? Se da un proceso en donde a partir de la filosofía empiezan a decir, bueno, vamos a dividir las ciencias. Entonces vamos a dividir el estudio de la persona, del hombre, decían ellos, vamos a dividir el estudio del hombre por diferentes espacios para ser analizado. Y es ahí donde empieza a surgir toda esta parte de la historia. Entonces dicen, bueno, pues hay quienes se van a dedicar a todo lo que es la medicina, otros que se van a dedicar a esto, al otro, etcétera, ¿sí? Y la última que se desprende de las ciencias es la psicología. Y desde la psicología entonces se empiezan a generar
estas grandes preguntas que dicen, bueno, entonces, ¿por qué la ciencia es ciencia si también depende del humano? Bueno, todas las ciencias tienen que ver con esta condición humana y todas las ciencias atraviesan lo que es el ser humano. Entonces, muchas de las veces las condiciones en las que se daban los hallazgos era precisamente porque el sujeto, la persona, el pensador, el científico, tenía una cierta condición específica, ¿sí? Por ahí dicen que alguien descubrió tal cosa porque fue un error, porque fue una equivocación, porque no estaba buscando tal cosa y pero eso salió. Entonces, desde ahí tendríamos que buscar que en esta situación una de las cosas más importantes es que a partir de esto, de la psicología y la sociología, empieza a haber una interrelación constantemente. Entonces empiezan a generarse muchas situaciones en donde tenemos entonces que identificar por qué, cómo, cuándo, dónde y por qué el sujeto actúa, piensa, siente, cree, se desarrolla a partir de estas situaciones, de estas circunstancias en específico. Entonces empieza a establecer diferentes áreas o diferentes ramas también de la psicología y de ahí surge una muy importante que es la psicoterapia. Y cuando hablamos de la psicoterapia, entonces, estamos hablando justamente de todas estas formas que tenemos de intervenir para poder conocer la realidad del otro, pero desde una visión o desde una perspectiva que tiene que ver con una formación específica. No puedes ser terapeuta o psicoterapeuta si no tienes los elementos teóricos, metodológicos, estructurales y personales para poder tener o brindar este servicio. Desde aquí, entonces podríamos visualizar que la terapia es un proceso de trabajo interior y evolución personal. No podemos quitarnos lo que somos para estar en un consultorio, para estar en una terapia grupal, para estar en una terapia comunitaria. ¿Por qué? Porque soy yo la persona. El instrumento más importante para la terapia seríamos cada uno de nosotros. Entonces, en el momento que yo me he trabajado, conozco mis puntos ciegos, pero también conozco esas habilidades y herramientas, tengo entonces la posibilidad de decir, yo puedo apoyar en este proceso. Entonces, viene toda una preparación específica para visualizar en dónde me siento fluir y en dónde no. Cuando yo veo entonces el proceso, y les voy a hablar mucho del proceso de los psicoterapeutas familiares, donde nosotros tenemos que entrar a esas heridas que tenemos muy profundas o muy leves, pero que tenemos que hacerlas sangrar para que se curen. Y digo que se curen porque luego hay heridas que tenemos en el trayecto y tenemos que revisarlas porque los casos que nos llegan son específicamente o tienen que ver con esa herida. Y entonces, cuando yo estoy prestando un servicio, cuando yo estoy frente a la familia, cuando yo estoy frente a un proceso determinado, de sea grupal, sea comunitario, etcétera, tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con el afuera, tiene que ver con esto que decíamos, cómo como seres humanos nos atraviesa de tal manera que estamos en un proceso en donde la principal situación para resolver es también este proceso que yo tengo intrapsíquico, interpersonal, de evolución y de desarrollo. Orientador, como consejero, me quiero formar como mediador o me quiero formar como terapeuta o psicoterapeuta. Esto tiene que ver con estas posibilidades en donde cada uno de nosotros estamos dispuestos a, ahora sí, como hacernos sangrar nuestras heridas y poder tener esta estructura personal, emocional, psicológica e incluso social, en donde el contexto que nosotros tenemos sea favorecedor para el proceso psicoterapéutico. Espero, de alguna manera, que en el proceso de la formación muchos de nosotros hayamos resuelto cosas, ¿sí? Pero nunca vamos a decir, yo ya soy un producto de nada. Sí, no, yo ya soy, como decía un cómico mexicano, yo soy Juan Camarero, así decía, no, bueno, no somos producto de nada, porque la persona que yo era antes de entrar al taller ya no es. Entro al taller y ya soy otra. ¿Por qué? Porque he convivido con gente, he entendido cosas, he aprendido de otros, he tenido la posibilidad de compartir y eso me enriquece y también me lleva a un proceso de pensamiento. Todas las personas, todas, sea niño, sea adolescente, sea quien sea, tiene este proceso, ¿sí?,
Entonces, esta que yo era antes no es esta que soy ahora. ¿Cómo evolucioné? ¿Cómo aprendí? ¿O qué no quiero ver? ¿Qué no quiero sentir? ¿Qué no quiero pensar? Y desde ahí el análisis nos lleva a visualizarnos y a posicionarnos justamente en posturas diferentes. Pudiéramos hablar de la psicoterapia, yo creo que maravillas, pero también tenemos que hablar de esta parte que no es tan bonita, en donde nos damos cuenta que quienes creíamos que somos, no somos. Y que también esa familia que nosotros idealizamos no existe, ¿verdad? En donde hay problemas, y yo les decía ahorita, esta situación muy problemática, todos vivimos en situaciones o en familias multiproblemáticas. ¿Por qué? Porque es el sistema en el que estamos. Nosotros, y lo que quisiera decir, la formación que tengo o la formación que tenemos los terapeutas familiares que estamos aquí implica justamente identificar que en este sistema, ¿sí? En este sistema en el que nosotros vivimos hay una situación de corresponsabilidad y somos los detractores de las familias. ¿Por qué estás estudiando eso? ¿Por qué quieres saber de tu abuelito? ¿Y qué te importa si hace quién sabe cuántos años y ya se murió? Sí, pero eso ha marcado las generaciones. Venimos arrastrando situaciones que ahorita me toca a mí romper para que las generaciones que vienen atrás de mí por lo menos vengan sin esas cargas que nos tocan. Entonces, eso duele. Eso es una situación que no la vamos a suavizar, pero es de valientes entrar a análisis, es de valientes entrar a un proceso de psicoterapia y es de valientes entrar a una formación como la formación de los terapeutas familiares o de los terapeutas en cualquiera de las áreas de las que se habla. Una de las cosas que yo quisiera identificar es que, si bien es cierto, nos sirve la psicoterapia, nos sirve para mejorar, también es cierto que hay cosas para las cuales no vamos a hacer cuentos, ¿verdad? Hay un tipo de terapia que me acomoda y que me hace sentir a gusto y que digo, aquí fluyo, ¿no? Pero hay otras que nos van a dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, pensándolo así, y yo quisiera ir como ubicando, la terapia ocupacional, tenemos que saber cómo es, cómo se estructura, cuáles son sus bases, y no decir, ay, pongan a las señoras a tejer. Si esta persona, con estas características, con estas situaciones específicas, necesita, ¿sí?, tener un proceso de pensamiento, y para esa persona, la forma en la que piensa o que procesa la información es a través de hacer algo manual, pues podemos incidir, pero no es decirle, ay, es que fui a un grupo en donde hacen macramé y ya me curé. No, tiene que haber un fundamento teórico, metodológico, estructurado, pensado específicamente para cada uno de los casos y para cada una de las circunstancias, ¿sí? No es que vamos a tener a todos en una misma forma, no es una cuestión de receta. Se habla de modelos, sí, pero el modelo es una gama de técnicas que nos van a permitir a nosotros ubicar perfectamente hacia dónde van nuestras. Te va a ayudar a resolver todo de todos. No es posible, no es posible. Tenemos familias con características tan diferentes, con situaciones tan diferentes, pero también con unas fortalezas y una riqueza tan diferente que hablar de familia ya nos queda corto. Tenemos que hablar de las familias, ¿sí? Y quiero que esto quede muy claro, porque cada una de las familias tiene su porqué. Y entonces, esta característica que es de la familia y es la que los mantiene unidos, así sea el problema, ¿sí?, tiene su razón de ser. Y si van a terapia para resolver el problema, seguramente van a encontrar otra situación con la cual encontrarse unidos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Encontrar esas formas, esas situaciones que los mantengan unidos de manera más sana, ¿sí? No tan confrontativa, no tan difícil, no tan desgastante y desestructurante, ¿sí? Entonces hay que llevar a las personas que vienen como consultantes a encontrarles su propio camino.
pacífica de hacerles ver todas las opciones que tienen, porque la decisión no es nuestra. Esos terapeutas que llegan, yo ya resolví 50 casos. Muy bien, vete a terapia. ¿Por qué? Porque no eres tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no eres tú el terapeuta. Tú pones, ¿sí?, lo que tienes al juego, al interjuego de la familia, dice Espejer, a la danza de la familia, a la danza con el paciente, a la danza con las circunstancias. Pero no eres tú el que resuelve. Quien resuelve es el paciente, es la familia. Entonces eso nos tiene que bajar, ¿sí?, de nuestro pedestal y decir, no, yo soy bien. ¿Sí? No, no eres tú. Tú eres una parte importante del proceso y depende de si lo haces en primer orden, de segundo o de tercero. Aquí lo más importante es que en todo este proceso de construcción, ¿sí?, tenemos muchos elementos o muchas herramientas o muchas formas desde donde podemos ser entrenados, ser capacitados, ser formados. En esta formación es el nivel más elevado. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esta situación? Porque al momento que tú te formas es realmente porque tienes un grado académico, que a lo mejor pudiera sonar un poquito como hueco, pero sí efectivamente eso garantiza que las personas que vayan contigo, que las personas que busquen tus servicios tengan la certeza de que están teniendo una intervención de calidad. Entonces, tenemos la ocupacional, tenemos las grupales y tenemos las cognitivo-conductuales. Las poblaciones con las que trabajamos nos van a permitir muchas veces tener una entremezcla, ¿sí? A veces hay gente que efectivamente le tienes que decir así, directivamente, te vas a levantar a las 8 de la mañana, de las 8 a las 9 vas a llorar, ¿sí? Y tienes que llorar así a grito tendido para que salga todo eso que tienes. ¿Qué creen? En la tercera sesión dicen, no, yo ya no quiero llorar así, y luego de las 8 a las 9, pues es bien temprano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Justamente el porqué de esa técnica tiene que ser identificado. Tenemos estas opciones en donde de manera grupal los mandamos a que tengan experiencias de otro tipo, que escuchen otras cosas, que tengan la posibilidad de abrir su panorama y que puedan tener esta coparticipación con los otros y que abran y digan, ¿sí?, socialmente esta posibilidad de crecer en conjunto. ¿Sí? Tenemos también para la nariz, me quiero poner quién sabe qué, me quiero no sé qué, no sé. Entonces dice uno, ¿dónde está esta posibilidad si no aceptas tu cuerpo, si no visualizas tu cuerpo? ¿Cómo entonces te estás sintiendo? Y a veces decimos, no, pues es que sí, una ayudadita, ¿verdad? Yo a veces les digo, me quiero operar, no vamos. Lo digo como en este sentido de identificar cosas y reacciones también, ¿sí? Pero a veces yo misma me engancho diciendo, ¿qué pasaría si de veras que me toque? Entonces, algo está pasando en mí y digo, a ver, me regreso, ¿sí? A ver, ahora sí, mi terapeuta, dime que, a ver, ayúdame porque también estoy teniendo como estas situaciones. ¿Qué de esto que soy no estoy aceptando? Y no es necesariamente la corporalidad, sino que es a partir de la corporalidad que yo puedo identificar otras cosas de mis procesos. ¿Sí? Y luego tenemos la terapia breve, que es la que mayormente usamos los terapeutas familiares, 8 o 10 sesiones, desde donde nosotros podemos ubicar el contexto, las situaciones, la intervención, hacemos una planeación de tratamiento, evaluamos y luego decimos, ya, se fue. Pues así parece, pero cuando estamos ahí, la circunstancia de cada una de las familias es bien específica, muy puntual, donde a veces una pregunta te detona todo. A veces tenemos los informantes claves que son maravillosos. A ver, chiquito, ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? No, es que mi mamá hizo y ¡pum! Ya. Y entonces ya solo volteamos a ver el referente y a partir de eso tenemos material para trabajar. Entonces en estas terapias breves lo que se privilegia es justamente llevar a las familias, a los consultantes, a un proceso en donde cada uno de ellos vea como la situación privilegiada en este sentido,
de lo que es el trabajar en el beneficio, ¿sí? Tenemos esta terapia positivista donde hablamos de algunos elementos que son como importantes y que retomamos a partir de lo humano, del bienestar, de la felicidad, de la resiliencia. Retomamos algunos elementos que traemos para que ellos empiecen a ver sus fortalezas, ¿sí? Y que se reconozcan de una forma u otra, ¿sí? Pero tenemos muchas estrategias también. ¿Les estorbo? Es que veo que hacen así, yo digo, bailamos. Y bueno, tenemos que hablar de estas psicodinámicas, que son estas confluencias donde tenemos todos estos recursos y que podemos ponerlos al servicio. Vuelvo a repetir y vuelvo a darles la opción. Es un nivel muy elevado, como decía ahorita René, necesitamos una formación, pero la formación parte de nosotros, ¿sí? Entonces, desde este concepto, desde estas estructuras, pues nosotros quisiéramos que cada día hubiera más y más terapeutas en el área o en la corriente en la que sientan fluir, pero que seamos más, porque mientras más que seamos los que estamos de este lado tratando de hacer las cosas y tratando de curarnos, de sanarnos y de apoyar en los procesos que tenemos como consultantes, pues seguramente las condiciones van a cambiar, ¿sí? Y una de las cosas que, bueno, yo tengo que decirlo y que a mí de manera particular, y yo creo que a la mayoría de los que somos terapeutas familiares, nos ha movido, nos ha llevado a otros escenarios, es la visión sistémica. Desde esta visión sistémica es ubicar al sujeto, ubicarme como sujeto, ubicar la interacción del sujeto, ubicar mis interacciones, y en este ir y venir, entrar y salir, buscar y encontrar, pues encontramos justamente a la persona que somos. En esta libertad, en esta situación personal específica de cada uno y con esta cualidad que yo creo que la mayoría de los sistémicos tenemos, esta humildad de saber que somos parte de un sistema y que no soy el único y que tengo esta posibilidad de aprender del otro tanto como el otro puede aprender, ¿sí? Espero no haberlo tomado corriendo. Bueno, pues y ahora pues viene ahora sí como que la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? Orientación, consejería, mediación o terapia. O sea, es decir, a partir de ver y revisar estas tres formas de entender y atender a las familias y a las personas, sean estudiantes, sean adultos mayores, sean hombres, mujeres, ¿sí? Que llegan a solicitar nuestro servicio, entonces es donde podemos definir y definirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando? ¿Sí? Porque incluso desde la terapia podemos atender solo en un nivel de orientación a consejería, pero estamos entendiendo que no estamos dando la terapia, ¿sí? Pero también, ahora sí que como que el mayor error puede ser pensar que estoy dando orientación y que la persona crea que está en terapia, ¿verdad? Es decir, ahí es en donde tenemos que encontrar estas diferencias y estos niveles, ¿sí? En los que podemos, pues ahora sí que acercarnos a las familias y poder saber desde dónde estamos posicionando nuestro servicio profesional, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Me digan. ¿Dónde se ubican? Terapia. Terapia, sería consejería, terapia. En una situación, en alguna ocasión donde no querían recibir a un niño en una escuela, porque no tenían las herramientas para recibirlo. Entonces ahí ni siquiera pudimos hacer la mediación, porque si ya de la escuela nos están diciendo que no tiene las herramientas, no tiene caso. O sea, lo que se hizo fue aconsejar a la madre que buscara una escuela con las herramientas para que pudieran ingresar. Ok, a nivel de una orientación, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Dónde nos ubicamos, José? ¿Dónde nos ubicamos? En mediación. Bueno, es que los dos. ¿Sí? Y que entonces en esta búsqueda de este desempeño, desarrollo
herramientas, las habilidades, o bien incluso terapeutas, ya sea familiares o cualquier otro de los tipos que vemos esta tarde, ¿sí? Bien, pues pasamos a los comentarios, reflexiones finales ya de esta tarde, ¿sí? Pues quisiéramos escucharlos ya, qué les pareció, cómo se sintieron, qué recomendaciones nos hacen, todos bienvenidos. Sí. Bueno, a mí me personal, estando estudiando, tuve la oportunidad de nosotros como estudiantes en educación poder llevar esta parte de la orientación en el CCH, ahorita el CCH, y vemos cómo es complicado a veces ponerte tú como orientadora y decir, ¿qué le voy a decir? ¿O qué voy a hacer? Realmente el ver los ejemplos, el estar aquí en el taller y el conocer la diferencia de cada uno, porque pues también mediación nos tocó estar como en derecho, una parte de derecho que nos enseñaban a ser mediadores. Es algo que en lo personal como futura, bueno, como ya profesionista y como futura profesionista para poder realizarme, me gustaría realizarme en esas dos. Y la verdad sí, es algo, como mencionaban hace rato ustedes, es algo muy amplio. No llegan así como, vienen así como un problemita, no, llegan con miles situaciones que dices, ay, ¿con cuál empiezo? Necesito poner como, a ver, espérame, permítame, necesito primero esta parte porque pues aquí puedo ayudarte, puedo orientarte, puedo guiarte, puedo recomendarte tal institución para que pues puedas tú llevar a cabo este proceso, ¿no? Y a veces nos comentaban mucho que como trabajadores sociales es no la parte de que la gente se apoye tanto a nosotros, sino darle esta parte de, yo tengo tú sabes cuál ir y cuál escoger. Yo te oriento, yo te guío y sobre todo te doy tal opción. Entonces la verdad, muchas gracias. Personalmente les agradezco, maestras, aparte de que fueron mis maestras, pues el tener este taller me ha ayudado mucho. Bien, ¿alguien más? Pues de mi parte agradecerles el taller. Me llevo pues un buen sabor, ¿verdad? Se me hizo muy dinámico y sobre todo como reconocer esa parte de que como trabajadora social no lo sé todo, ¿verdad? No puedo solucionar todo. Entonces sí, saber que cuento con otros profesionistas o dentro de la misma ámbito que puedo apoyarme para resolver cierta situación, como en el caso de licenciado, ¿verdad? Que es mediador, que voy a poder mediar a un terapeuta, ¿verdad? Decir, ok, esto rebasa un nivel en el que yo nada más a lo mejor oriento, pero sí puedo vincular o canalizar a más allá. Así es. Bien, y bueno, adelante. Pues sencillamente y de manera humilde una felicitación, porque yo me llevo también algo como si fuera moneda al aire, lo que yo alcancé a pescar y a recibir me van a servir bastante. Una felicitación sincera y ánimo para todos los compañeros. Créanme que son profesionales y sí me llevo cosas muy importantes. Gracias. Bueno, agradecerles lo que nos compartieron. Me gustó mucho esta parte de poder reconocer y el podernos ubicar en lo que estamos haciendo en nuestro campo de trabajo. Y creo que algo que es muy importante es el también mirarnos a nosotros mismos, no perder esa parte del autocuidado, porque mientras estemos trabajando con personas, pues estamos expuestos a muchas cosas. Gracias. ¿Alguien más? Pues también haciendo eco a la voz de mis compañeros el agradecimiento, fue un taller muy completo y también pues me llevo la idea de que ya sabemos dónde estamos, qué es lo que ofrecemos en nuestros servicios, pero también la idea de profesionalizarlos, porque no basta con saber la información, sino hay que aterrizarla y de verdad que llegue a las familias o a las personas que tenemos a las que queremos ver. ¿Alguien más? Para cerrar, quisiéramos pensando en este tema de familias y de que, bueno, sea desde la institución en la que estemos, en el papel en el que nos toque, recordar que la familia tiene memoria y que lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros, es decir, es lo que la familia nos regala para poder trabajar con ella. Y que bueno, con esta frase, bueno, pues cerramos este taller. Muchas gracias a todos. Pero cuando llegó, yo venía aquí a aprender
y me dan la oportunidad de compartir y básica, pero grandemente es así como se aprende. Y así como dice el compañero, lo que yo pude pescar, que al final del día decimos cuando estamos frente a personas, que es aprender a lo mío, el autocuidado, a pescar lo mío y a enseñarle al otro que pesque lo suyo con su propio recurso. Entonces un taller bastante dinámico, muy creativo y que les permitió a ustedes reconocerse, sus recursos, lo que tienen y lo que pueden hacer allá afuera de una manera responsable y profesional. Entonces muchísimas gracias por este taller, doctoras, y por supuesto que ustedes tienen este también reconocimiento, que me voy a permitir leerles uno. El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Familia, entrega el presente reconocimiento a la doctora Ana Lilia Flores Ruiz por su distinguida participación al impartir el taller ¿Qué estamos haciendo? Consejería, Mediación o Terapia Familiar en el Congreso Nacional Familias Unidas, Durango, a marzo 2023, firmado por José Otón Huerta Herrera, el subsecretario general académico de la UGED, María Eugenia Pérez Herrera, directora del Instituto Municipal de la Familia, y José Antonio Ochoa Rodríguez, presidente municipal de Durango. Muchas gracias. No se vayan.